tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión de Jueves de Debate 22. Y bueno, hoy vamos a poner justamente en la mesa de discusión el asunto de la economía mexicana, sobre todo en el contexto de lo que ha sucedido en los últimos 6 años con la llegada de un gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho su apuesta por un cambio de régimen y que desde luego pues atraviesa el modelo económico. ¿Qué ha cambiado o qué no? Y sobre todo, ¿qué políticas públicas en materia económica nos han beneficiado a nosotras, ciudadanas, ciudadanos de a pie, pues más allá de los datos macroeconómicos? Y bueno, no podemos dejar de lado la gran pregunta de cómo va a resistir la economía mexicana frente a lo que se ha anunciado, lo que se avecina como una suerte de recesión económica en Estados Unidos y una desaceleración a nivel mundial. En fin, que todo esto lo vamos a reflexionar de una manera muy clara, muy sencilla, de la mano de una gran periodista, querida amiga Claudia Villegas. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, pues tú eres una gran periodista de investigación, colaboras en la revista Proceso, también tienes tu canal de economía social que forma parte de tu proyecto de revista Fortuna, también una revista enfocada en la cuestión financiera y económica, además eres docente, en fin, haces un montón de cosas y la verdad te doy la bienvenida porque estoy muy contenta de tenerte aquí, mi querida Claudia. Gracias, Jacaranda, y admiradora de tu trabajo y del maravilloso Canal 22, y es un honor poder hablar de economía en un momento tan importante para nuestro país. Así es, mi querida Claudia. Pues mira, vamos a empezar, si te parece, por esto que creo que nunca está de más insistir en el tema. Decía yo hace un instante que el tema de este cambio de gobierno que ha pasado por un cambio de régimen, sin duda pasa por el tema de un modelo económico, ¿no? Un modelo que apostó, o al menos eso es lo que se planteó el propio presidente, de generar esta rectoría que normalmente tenía el libre mercado en asuntos estratégicos y entonces el Estado decide hacerse cargo, ¿no? O sea, este cambio de modelo económico que me parece que es muy relevante, y yo quisiera preguntarte, ¿qué es lo que tú consideras que ha cambiado de ese modelo o qué no también, ¿no? ¿A dónde nos quedamos? ¿Cuáles son los pendientes? En fin, ¿cómo ves tú a nivel de este balance general? Lo que ha cambiado es el impulso al consumo y al mercado interno. Nosotros teníamos un grave problema de deterioro en el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Durante los últimos 4 o 5 años hemos tenido una recuperación sustancial, no solamente del salario mínimo. El salario mínimo que ha pasado de 50 pesos diarios a 250 en la mayor parte del país y a 300 en la frontera. Sí. Entonces, con esto observamos que hay un desarrollo interno que nunca habíamos tenido. Tú hablabas del modelo cuando el Estado se hace cargo. Sí. No solamente el Estado mexicano se ha hecho cargo con proyectos estratégicos que han generado empleo, que por lo tanto han generado dinero en las regiones, sino que se cambió ese modelo en donde se privilegiaba el desarrollo de las exportaciones. Creo que eso es clave. Ya tocamos 2 puntos. La recuperación del salario para la clase trabajadora y 2, el cambio de modelo en donde la economía no está concentrada solamente en las exportaciones, sino que busca desarrollar un mercado interno. Y aún así, con este cambio de modelo en donde el desarrollo del mercado interno es importante, México ya se consolidó como el principal exportador de productos manufacturados para Estados Unidos, desbancando a China. ¿Qué sucedió? Una política en Estados Unidos también haciéndose cargo de terminar o de combatir este déficit comercial que Estados Unidos estaba generando con China. Sí tienes razón, me gusta mucho cómo planteas este cambio de paradigmas, en donde el Estado en Estados Unidos se hace cargo de modificar esta dependencia de China, y en México hay un cambio para tratar de generar lo que ha tenido Estados Unidos durante mucho tiempo: consumo y mercado interno. Entonces tenemos una economía que ha cambiado por primera vez en muchas décadas la transferencia de valor a mercados externos
para generar transferencia de valor a mercados internos y regionales. Y en este cambio que tú hablas, que es muy importante a nivel de este consumo en el mercado interno, ¿cuánto, digamos, de las empresas también mexicanas han jugado un papel relevante? Porque de alguna manera también se quedaron un tanto relegadas o olvidadas justamente con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Algunas fueron incluso desplazadas. ¿Tú cómo ves ese punto? Me parece muy importante tocarlo, tomando en cuenta que hoy la industria automotriz, la mexicana, es la principal generadora de divisas. Ha desbancado a la industria petrolera, desbancó al turismo y es industria automotriz y es generación de remesas desde Estados Unidos. Esto es importante señalarlo porque el mercado interno ha generado la posibilidad de que los mexicanos adquieran autos. Es decir, sabemos que todavía no tenemos una industria automotriz, una armadora totalmente mexicana. Por ahí anda una empresa mexicana de electromovilidad que nos va a dar la sorpresa allá por Puebla. Todavía no tenemos una empresa mexicana de autos. Lo que sí tenemos es una industria de autopartes poderosísima. ¿Ensambladora? Ensambladora, generadora de autopartes, de motores, de sillones, de los cinturones que se necesitan. Yo creo que lo que se había desplazado durante mucho tiempo a raíz de la prevalencia de competidores extranjeros, lo ha ido recuperando poco a poco la industria automotriz. No solamente eso, ahora tenemos una hipercompetencia en muchos otros sectores. Cuando hay dinero en la economía, comenzamos a ver este fenómeno. Y aquí me gustaría mucho tocar cómo hay un desarrollo de empresas mexicanas gracias al fortalecimiento del mercado interno. 2023 la economía mexicana crece a niveles de 3.5, cuando nadie se lo esperaba. Nadie pensaba que la economía pudiera ser tan resiliente, tan fuerte, tan defensiva. 2023, 3.5. 2024 tenemos un ajuste en las expectativas de crecimiento que se esperaba, un crecimiento desde el Banco de México al menos del 3%, Secretaría de Hacienda también tenía ese buen pronóstico, pero ahora, como lo mencionabas, el deterioro de la recesión, la posibilidad que todavía se dice que no descartemos que otra vez la economía de Estados Unidos vuelva a despuntar. Bueno, tenemos un crecimiento mínimo del 2%. Ese crecimiento del 2% está apuntalado por otro fenómeno que me gustaría introducir aquí al debate y a la conversación. Tenemos una inyección de dinero público a través de la red de protección social de los derechos adquiridos y garantizados constitucionalmente para apoyar a sectores vulnerables. Con los programas sociales. Los programas sociales, que a mí no me gusta llamarles subsidio, a mí me gusta llamarlos red de protección social. Son al menos 700,000 millones de pesos que ingresan a la economía. Aquí es donde recuperamos este concepto de la transferencia de valor al mercado externo. Ahora no, hay una transferencia al mercado interno. Aquí la gran pregunta ¿es sostenible? Exactamente. ¿Esta red de protección social? Eso es muy importante. A ver, solo recapitulando, porque me tocas dos puntos muy interesantes. Esta retroalimentación del consumo interno, dices que hay varias cosas, pero una tiene que ver con, por supuesto, el aumento del salario mínimo y la otra, esta red que tú le llamas de apoyos a los programas sociales, ¿no? O sea, todo esto ha incentivado el consumo interno. ¿Es eso lo que tú dices? O sea, digamos que esa es una de las apuestas fundamentales, o sea, programas sociales más salario mínimo. Programas sociales, salario mínimo, desarrollo regional. Los economistas tienen una fórmula que a mí cuando me la platicaron me sorprendió como periodista con casi 2 décadas y media reporteando estos temas, que no nos lo cuentan cuando viene, por cierto, la negociación del presupuesto de egresos de la Federación, en donde más de 9 millones se distribuyen y se dispersan para generar desarrollo económico, para que una economía con la tasa de crecimiento que ha tenido históricamente, por ejemplo, del 1%, pueda duplicarse, tendrían que pasar aproximadamente 15 o 20 años con ese nivel de crecimiento. Es decir, décadas pasarían para que con las inercias
siguiera o pudiera crecer más. Me refiero, por eso no crece sureste, por eso no crecen regiones que habían estado olvidadas. Cuando tú haces una inyección con un proyecto estratégico como Dos Bocas, como el corredor transístmico, cuando construyes carreteras estratégicas en estas regiones, lo que haces es que cambias la dinámica de crecimiento y apoyas el crecimiento de regiones que históricamente han estado pues desfavorecidas. Y frente al norte, que históricamente crece más, comienzas a equilibrar la balanza. Esto ayudó, Jacaranda, amigos, a que creciera el combate a la pobreza y que salieran de la pobreza 5.5 millones, que se lograra algo que estaba casi prohibido mencionar hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, movilidad social, con programas como Prospera, Progresa, Solidaridad. Si nos vamos hacia muy atrás, bueno, pues no se había logrado este tema de la movilidad social. No se había logrado. Y esto es algo inédito en este modelo. Pero otra vez vuelvo, ¿es sostenible? Ya, pues esa pregunta te la dejo aquí sobre la mesa para que después de una muy breve pausa tú me la respondas. Si esto es sostenible en el mediano plazo, porque pues tenemos grandes expectativas en un contexto en donde la inflación también es tremenda. Y la deuda. La deuda, eso también es muy importante, deuda que se ha utilizado para los propios programas sociales. Entonces, si te parece, respondemos esta preguntita después de la pausa. Claro que sí. Regresamos aquí con Claudia Villegas y estamos hablando, pues sí, de economía y de cómo nos va en estos tiempos aquí en México. Volvemos. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Pues seguimos aquí con Claudia Villegas, periodista de investigación y especialista en economía y finanzas. Y tú pusiste la pregunta importante, mi querida Claudia, ¿es sostenible este modelo? Porque ahora que te escuchaba y te lo decía justo ahora en la pausa, parece que yo escucho otro mundo, otra perspectiva totalmente diferente en espacios que dicen que estamos de la patada, que nos va a ir muy mal y que la economía mexicana está por los suelos. En fin, tú pones un panorama muy positivo, muy interesante sobre estas nuevas expectativas a nivel del consumo, decías consumo interno, desarrollo regional, más salario mínimo, han sido cosas que son importantes en este modelo. Y tú te preguntas, yo también, ¿esto es sostenible o hasta dónde? Precisamente porque somos críticos del modelo económico, no debemos obnubilarnos con los logros. El periodista de economía y finanzas tiene que observar las alertas, porque
En nuestro trabajo tenemos como responsabilidad advertir de estos posibles problemas. La sostenibilidad fiscal también forma parte de una fórmula que deben seguir los diseños de política pública, de la política de finanzas públicas. Necesitamos un crecimiento sostenido, necesitamos mantener bajo control la deuda, que en este momento tenemos una deuda alta respecto del PIB. ¿Pero qué es alta? ¿Qué es alta? Países como Japón, que nos dio la sorpresa hace algunos días, generando pues inestabilidad y nerviosismo, porque ante la posibilidad de que Estados Unidos comience a bajar tasas de interés, pues están desinvirtiéndose, están tratando de hacer ganancias en inversiones que estuvieron financiando con préstamos. Entonces, esa economía tiene una deuda respecto a su PIB del 200%. Por eso me pregunto qué es alta cuando dicen tenemos una deuda alta, ha habido un endeudamiento de 5 billones de pesos, no se está cuidando el equilibrio de las finanzas públicas. Durante la pandemia se pedía que el gobierno del presidente López Obrador contratara deuda para realizar rescates a partir de las grandes empresas, condonando el pago de contribuciones a la seguridad social, condonando impuestos. Nada de eso sucedió. Durante la pandemia no se contrató más crédito, pero sí nos afectó el crecimiento en las tasas de interés. Hoy las tasas de interés en Estados Unidos están en niveles de 5, 5.25, y lo importante que es que comiencen a bajar porque se necesita reactivar la economía en Estados Unidos. Aquí en México tenemos tasas de interés de 11.25, tasas históricas. Aunque el gobierno del presidente López Obrador no hubiera contratado más deuda, el costo financiero que se pagó durante los últimos 3 años fue uno de los más altos en las últimas décadas por este incremento en las tasas de interés. Recordemos y además que con una pandemia de por medio también. Con una pandemia de por medio. Entonces, cuando dicen que es muy alta, digo, aquí se compra la deuda. ¿Cómo se compra esa deuda? La deuda se prepaga. Se prepara. Se prepaga. Haces pagos adelantados de los vencimientos, y la buena noticia que muchos analistas omiten es que en la Secretaría de Hacienda ya se refinanció toda la deuda para los próximos 5 años. El próximo año, el año de la transición con la doctora Claudia Sheinbaum, tenemos ya asegurado el manejo responsable de la deuda del gobierno federal. ¿Contratará más deuda Claudia Sheinbaum? Creo que el compromiso es regresar del déficit de 5% al déficit de 3%. O sea, bajar la deuda, sí, la compra de deuda. Como bajar la contratación de deuda y seguir refinanciando. Porque si se viene una inestabilidad en los mercados financieros, ya México, a través de la Secretaría de Hacienda, ya hizo el trabajo que tenía que hacer, refinanciamiento. Pero volvemos al tema, ¿qué tan sostenible es el modelo de inyectar dinero a la economía a través de la red de protección social? Necesitamos mínimo 700,000 millones de pesos, que es casi 1 billón de pesos. La deuda es de 16.5 billones. El presupuesto de egresos de la Federación es de 9 billones. Nuestro PIB es de 30 billones. Entonces, ¿qué se necesita? Crecer. Cobrar más impuestos sin una reforma fiscal que desincentive la inversión y generar más puestos de trabajo. O sea, sí es importante una reforma fiscal, desde luego. Yo creo que lo importante es que se cobren bien los impuestos a quien se debe cobrar, a las empresas. Hay en la bolsa del Servicio de Administración Tributaria 130,000 millones de pesos para cobrar. Ahí están las deudas de algunos empresarios, ahí están las deudas de sectores que históricamente han omitido el pago del impuesto al valor agregado. Y lo que dicen en la Secretaría de Hacienda es, no habrá reforma fiscal que pueda darnos esos 130,000 millones de pesos que podríamos cobrar si en el Poder Judicial ya se hubieran dado los dictámenes y las sentencias favorables al SAT,
que ya pasaron por los tribunales administrativos. Ya. A ver, mi querida Claudia, ayúdanos a entender esta parte que me parece muy interesante todo lo que planteas, pero te lo pongo como una ciudadana de a pie, ¿no? La gente, o sea, más allá de los datos macroeconómicos, de la solidez de la economía mexicana, esto que tú dices que es muy importante, o sea, este crecimiento del consumo, ¿no? Del mercado consumo interno, pero de pronto, y me parece muy interesante cómo creció la economía mexicana el 2023 después de una pandemia de la que veníamos tan fuerte. ¿Cómo explicamos entonces que con estos datos tan importantes, de pronto la gente dice, pues yo voy al mercado y no me alcanza, voy al súper y así estoy estirando los pesos y los centavos? ¿Cómo entender, digamos, esa problemática, ¿no? A ras de piso. Sí, bueno, tenemos claramente un problema de presión en el mercado interno porque estamos enfrentándonos a la inflación más alta en las últimas décadas. La inflación en julio ha sido de las más altas, sobre todo en el sector de alimentos. Hubo por primera vez en muchos trimestres un incremento al precio del gas LP, en donde el gobierno había venido renunciando fiscalmente al cobro de impuestos. Hay que recordar que aquí en nuestro país el combustible, gasolina, diésel, gas LP, gas natural que tiene un cobro de impuestos, es recaudatorio. Pero el gobierno, para no impactar la inflación, ha venido renunciando al cobro de impuestos. Por eso el subsidio se anuncia semanalmente. Eso bajó también el precio, ¿no? O se contuvo. Se contuvo. Porque el precio de la gasolina podría ser más alto. Sí. Sí tenemos incremento en el precio de la gasolina. Quienes nos escuchan saben que ir a llenar el tanque tuvo un incremento del 10, del 15, del 20%, dependiendo de la región. Y eso impacta en el tema de los alimentos. Impacta en el tema del transporte de alimentos. Pero no tienen una responsabilidad los empresarios, porque por ahí de alguna manera escuchaba o leía algunas otras apreciaciones en donde se dice que también, digamos, los empresarios suben los precios sin ningún control y entonces también ahí impacta de alguna forma, ¿no? Sí, claro, es el tema que ya lo dijo la Comisión Federal de Competencia en algún momento, que tenemos una economía con escasa competencia. En nuestro país suben los precios pero jamás bajan. Y por eso me gusta el ejemplo de la industria automotriz con una hipercompetencia de marcas. Están llegando muchas marcas asiáticas, que ese es otro tema, pero que han logrado que los precios de los vehículos comiencen a bajar. Pero ¿por qué no bajan, por ejemplo, en el tema de los alimentos, en el tema de frutas y verduras? Hay 3 factores que nos han afectado, es decir, ha habido un cóctel bastante peligroso en la inflación relativa a alimentos y todo el tema de insumos. ¿Qué pasa con chayote? ¿Qué pasa con perejil? ¿Qué pasa con jitomate? ¿Qué pasa con el aguacate? ¿Hay mucha competencia? Sí, somos un país productor de todos estos bienes alimenticios, pero tenemos lo que llama el Banco de México el riesgo de factores idiosincráticos. Primero fue el asunto del calor, luego fue la sequía y todo eso modifica el cambio climático, es otro asunto que ha venido impactando la inflación. Pero también, y no lo podemos obviar, que ese es otro desafío del modelo económico y otro desafío de un país tan grande y diverso, tenemos un problema de inseguridad. Hace unos días cerraron la carretera México-Puebla por más de 24 horas. Tenemos un problema de muchos problemas sociales que afectan el transporte. Por ejemplo, el tema del aguacate, todo esto, ¿no? Lo que ha ocurrido ahí. Todo eso impacta el precio. Todo eso genera una disrupción de lo que estamos recibiendo. Entonces, sí hay un tema climático, hay un tema de inseguridad, hay un tema de inflación importada que ha generado que tengamos una resistencia a la inflación. Si la tasa de interés del Banco de México baja, lamentablemente en un país con un bajo nivel de penetración del sistema financiero, quizás no sea suficiente para combatir inflación, porque hay mucho dinero en la economía, víctima del éxito
que estamos viviendo. ¿En serio? Mucho dinero. Sí, el circulante monetario, que es un indicador que busca y que está presentando el Banco de México, nos muestra que hay mucho dinero. Después de un periodo electoral, después de que se reciben ingresos por la red de protección social, hay mucho dinero en la economía. Ese dinero no depende de que te lo preste un banco, sino de que te lo entregue el gobierno. Ya. Finalmente, mi querida Claudia, un minutito tenemos antes de despedirnos. ¿Qué ves tú en el futuro? ¿Se mantiene esta solidez? Tú te preguntabas si es sostenible este modelo económico con este cambio de gobierno que, bueno, apuesta a tener una continuidad en lo que nos has estado platicando. ¿Qué ves tú y qué viene? En este último minuto yo quisiera, querida Jacaranda, agradecerte Sí. y mencionar que es muy importante mantener la estabilidad y la disciplina de las finanzas públicas, que no aumente la deuda. 2, poder cobrar esos impuestos que debemos ingresar a las arcas públicas, 130,000 millones de pesos. 2, lograr que el crecimiento económico se consolide a través de más inversiones, no solamente de la inversión extranjera directa, sino que, como tú decías, que los empresarios se decidan a invertir, que estas grandes fortunas digan, voy a invertir en un negocio de semiconductores, voy a invertir $1,000 millones en el negocio del futuro que son los semiconductores. Hoy China está llenando bodegas de semiconductores ante un posible conflicto geopolítico con Estados Unidos. Entonces, el futuro de México, que no platicamos mucho sobre el nearshoring. Eso, me quedé con ese, el sistema de Sí. pensiones. Ya te invitaré, ¿qué te parece otro programa? Porque el nearshoring creo que es un temazo también, un ¿no? gran Porque ahí tema. tiene claroscuros, ¿no? Para muchas personas. El sistema de pensiones también, que es otro gran tema, y todo lo que a nivel geopolítico va a transformarse. Así es que, ¿qué te parece si hacemos también el compromiso de que próximamente vengas y platicamos también del tema, mi querida Sería Claudia? un honor. Muchas Te agradezco gracias. mucho, mi querida Claudia. No la dejen de escuchar en Economía Social en el canal de Julio Astillero y también comprar tu revista, que también está de manera digital, ¿no? Revista Fortuna. Revista Fortuna Digital y el Locales Cerrados. Así es. Pues muchas gracias, querida Claudia Villegas. Nos vamos. Recuerden que el programa se queda ahora mismo transmitiéndose vía Twitter o X a través de la cuenta N22 Digital o a través de la mía también. Ahí se los compartimos y enseguida está directamente en YouTube también a través de Noticias 22. Nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces.